Hola, les habla Cristian. Ya hemos configurado nuestro entorno de desarrollo con Symfony y PHP 7.2 sobre Linux Mint en este caso. También hicimos otro tutorial donde configuramos el mismo entorno pero utilizando Windows. Lo que vamos a hacer ahora es ya comenzar a utilizar Symfony como tal. Para ello vamos a abrir una terminal de comandos. Y en la terminal de comandos lo primero que vamos a hacer es irnos al directorio donde vamos a crear un proyecto. Entonces el proyecto nosotros lo vamos a crear en var bbb. Vamos a listar los dos proyectos y vamos a crear un nuevo directorio para nuestro proyecto, pero esto lo vamos a hacer utilizando ya la línea de comandos de Symfony. Symfony New es el comando para crear proyectos. Después de New nosotros tenemos que poner el nombre, por ejemplo, de nuestro proyecto. Por convención nosotros vamos a poner la URL que posteriormente va a tener. Por ejemplo, www.sistema.com. Ahora, los proyectos en Symfony por defecto vienen con un esqueleto vacío que no instala ninguna librería externa más que las librerías fundamentales, y sobre eso nosotros vamos a tener que ir expandiendo las librerías que nosotros necesitamos. Entonces para este caso nosotros vamos a instalar un proyecto full. El proyecto full normalmente se utiliza cuando nosotros hacemos proyectos de full stack con backend y frontend en el mismo proyecto. Caso contrario, déjenlo como está. Aparte de poner que vamos a instalar full con todas las librerías en este caso, nosotros vamos a establecer mediante la opción version la versión. Por defecto, si yo ejecuto Symfony New, va a descargar la versión más reciente, pero en nuestro caso nosotros queremos entrar una versión LTS, Long Term Support, que es la versión 4.4. Entonces, si no ponemos version LTS, va a instalar la versión 5. algo. Entonces, procedemos a ejecutar este comando. Vamos a ver que se está creando un proyecto en la versión 4.4 y es muy posible que me genere un error debido a que no lo ejecuté como administrador. Entonces voy a volver a ejecutar el proyecto, pero como administrador. Esto es importante ya que me encuentro en una carpeta de la cual yo no soy dueño en este momento. Ejecutamos el comando, podemos ver que se está creando un nuevo proyecto de Symfony. La versión del proyecto es 4.4 y estamos utilizando Composer. Para ello lo que está haciendo es descargar el proyecto raíz de Symfony y vamos a esperar un ratito a que termine de instalar antes de continuar con el tutorial. La primera vez que terminamos de instalar el proyecto nos dice que ya está el proyecto y lo que está instalando es configurando Git, nuestro sistema de versionamiento y control. Todos los proyectos de Symfony vienen con Git instalado. ¿Qué es lo que pasa? En este momento me dice que hubo un error porque no pudieron identificar el usuario para el sistema de versionamiento. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a verificar primero que se haya generado la carpeta. Como pueden ver, se generó una carpeta www.sistema.com y vamos a entrar a nuestro proyecto sistema.com. Vamos a listar con AL todas las carpetas y vamos a ver que se creó automáticamente una carpeta oculta .git. Esto significa que este proyecto, a partir de este directorio, ya tiene instalado el sistema de versionamiento y control de Git. Lo siguiente que vamos a hacer es aprovechar los comandos que nos dice para configurar nuestro usuario y nuestro correo y nuestro nombre de usuario. Yo puedo configurar localmente el usuario, pero cuando utilizo config -- global estoy aplicando que este usuario va a ser para todos los proyectos de Git del equipo que estoy utilizando actualmente. Entonces, Sevirreiro, ese es mi correo el que voy a utilizar en este momento. Yo estoy configurando Git para que a nivel de mi equipo configure que el correo del usuario que va a hacer los commits siempre va a ser el mismo. Además de eso, yo voy a utilizar el comando config global para que pueda saber el proyecto quién está haciendo el commit. Entonces yo ya voy a proceder a colocar mis datos. Una vez que ya está esa información configurada, nosotros ya tenemos Git configurado en nuestro sistema. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar una herramienta de la línea de comandos de Symfony para verificar que el sistema y que nuestro server cumple con todos los requisitos para poder ejecutar mi proyecto de Symfony. Para ello ejecuto el comando Symfony check requirements.
En este caso me dice que estoy utilizando una versión de PHP que está bien, me indica el directorio donde está la dirección de PHP que utilizó y me dice que tu proyecto está listo. Si les aparece un mensaje en rojo que les dice un error, arriba les va a detallar en esta sección que estoy marcando, donde están los puntos ahora, el detalle de las librerías, módulos de PHP o Apache que ustedes tienen que habilitar para que el proyecto pueda funcionar sin inconveniente. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es instalar el proyecto, verificar que cumple los requisitos y luego vamos a proceder a ejecutar el proyecto. Ahora, Symfony por defecto viene con un servidor interno de HTTP y HTTPS que nos permite ver el proyecto sin necesidad de instalar Apache ni nada de eso. Basta que yo instale Symfony, puedo correr mi servidor y me sirve para entorno de desarrollo. Nosotros lo que hemos hecho es configurar nuestro servidor de Linux para practicar la configuración y además tener la ventaja de que no vamos a tener que estar levantando permanentemente este servidor. Además ya podemos nosotros estar verificando cómo va a funcionar en nuestro entorno en producción. Ahora, ¿cómo yo levanto un servidor? Utilizo la línea de comandos de Symfony, que es Symfony Server :start. Cuando yo ejecuto Symfony Server Start, lo que hace es levantar un servidor que utiliza el protocolo HTTPS, el protocolo HTTP seguro. Pero les va a aparecer un error la primera vez. Entonces vamos a ver primero cómo ejecutar un proyecto de HTTP sin entonces sin el protocolo seguro. Entonces, lo primero que hacemos es ejecutar el comando Symfony Server Start no TLS. ¿Para qué? Para que no utilice HTTPS y simplemente nos genera un proyecto en HTTP. Cuando terminamos de hacer eso, nos dice su servidor está corriendo, por favor ingrese a la dirección 127.0.0.1 puerto 8000. Si apretan control C se va a cortar, entonces lo único que tienen que hacer es volver a levantar. Yo lo voy a levantar, voy a abrir mi navegador web, voy a acceder a la dirección que me indica, el puerto es 8000 y puedo ver que voilà, ya tengo acceso a mi proyecto en Symfony. Y como instalé la versión Symfony Full, también me aparece la barra de depuración. Esta barra de depuración solamente se muestra en entorno cuando yo trabajo en el entorno de desarrollo. Entonces me da un detalle de la versión que estoy utilizando, el tiempo que le tardó ejecutarse, la renderización, el usuario, errores que aparezcan, la cantidad de memoria y mucha más información. Esta barra de depuración es muy útil al momento de desarrollar proyectos y se habilita solo si tengo instalado Twig. Entonces ya hemos visto que estamos usando en este caso HTTP. Ya, muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos para un entorno HTTPS? Voy a apretar las teclas control C, voy a cerrar el proyecto y lo primero que tengo que hacer, al menos en Linux Mint, es instalar dos librerías, libns3tools y la otra que yo tengo, libns3tools, perdón, solo tengo que instalar esa librería. Entonces yo procedo a ejecutar el comando, verifica, en mi caso ya está en su versión más reciente, ya está instalado. Luego de hacer eso, para poder habilitar una página con HTTPS, yo necesito tener un certificado de seguridad válido. Para eso lo único que yo hago es ejecutar Symfony Server CA Certification Authority Install. Entonces yo me instalo un servidor. Me dice que ya está instalado y configurado. Y una vez que está hecho esto, yo vuelvo a ejecutar el comando Symfony Server Start. Y ahora ya no le pongo no TLS. Y lo que va a hacer es levantarme en el protocolo HTTPS. Si yo vuelvo a hacer la prueba de ingresar al protocolo HTTP, me redirecciona automáticamente a un protocolo seguro de HTTPS. Entonces ya tenemos la forma en la que nosotros podemos hacer la prueba con nuestro servidor integrado Symfony en modo de desarrollo. Esto podemos usarlo si no quieren instalar Apache, pero sí o sí tienen que tener instalado PHP en su equipo. Perfecto, entonces ya vimos, ya está levantado el proyecto, ya está funcionando. Ahora sí, pero lo vimos funcionando con nuestro servidor de Symfony. Entonces lo que vamos a hacer ahora es configurar nuestra ruta para que www.sistema.com sea accesible en nuestra máquina. Para eso lo primero que vamos a hacer es, como administrador, editar el archivo etc hosts. Entonces voy a borrar la pantalla
sudo nano. Por si acaso, nano es un editor de texto que mencioné anteriormente, me gusta mucho utilizar. Entonces yo voy a aumentar una línea más para que mi IP loopback sea www.sistema.com. Sí o sí tengo que hacer esto antes de ingresar a mi navegador, porque si yo ingreso previamente, entonces va a cachear una dirección y tengo que borrar la caché y las cookies. Entonces lo que voy a hacer ahora es www.sistema.com y me dice: hola mundo, esto es muy bueno, me está redireccionando a mi raíz, pero yo quiero que me redireccione a mi proyecto de Symfony. Entonces lo primero que vamos a hacer es analizar un poco cuál es la estructura del proyecto de Symfony, y para ello vamos a abrir PHP Storm. Quería hacer una pequeña aclaración. En el archivo bashrc que está en la carpeta del usuario, en el video tutorial nosotros lo editamos para aumentarle un alias al final de todo. Yo les pediría por favor que verifiquen la ruta del alias, puede que no les funcione cuando quieran ejecutar PHP Storm como administradores, y les voy a pasar la ruta en la descripción del video, pero esta es la ruta que deberían utilizar para que no tengan problemas cuando reinicien la máquina. La ruta que teníamos antes era una ruta temporal. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar PHP Storm. ¿Por qué? Porque vamos a usar PHP Storm para ver la estructura del proyecto. Es un poco más fácil y más gráfico el poder ver. Entonces lo que voy a hacer es continuar con mi evaluación. Cuando abre PHP Storm vamos a proceder a crear un nuevo proyecto de archivos existentes. Entonces hacemos clic en esta opción y esperamos a que nos aparezcan las alternativas que tenemos para crear un nuevo proyecto. Dentro de las opciones que nos aparecen, yo elijo que los archivos de nuestro proyecto están en el equipo local. Luego me voy a la ruta que acabamos de crear, www.sistema.com. Yo elijo a la raíz del proyecto. Una vez que abre nuestro proyecto, nos aparece un mensaje y nos dice que se puede habilitar con la autoconfiguración el reconocimiento para que pueda utilizar el plugin de Symfony de PHP Storm que nosotros habilitamos. Entonces yo hago un clic encima. Si es que al hacer clic no reconoce o demora un poco, lo que está haciendo es indexando todos los archivos del proyecto. Entonces hay otra forma de hacerlo más tarde, que es mediante File, Settings, me entro a la configuración, me entro a Language Frameworks, me entro a PHP, a Symfony, y en Symfony simplemente tengo que marcar este check que es Enable Plugin for this project para que reconozca el Symfony. Entonces voy a dejarlo. Este proyecto ya está con Symfony. Vamos a proceder a ver la estructura del directorio. Una vez dentro del proyecto vamos a considerar la estructura del proyecto. Entonces hay la carpeta bin. Dentro de bin tiene una consola que nos va a permitir ejecutar múltiples comandos que vamos a ir viendo posteriormente. Luego tenemos la carpeta config. La carpeta config es la carpeta donde yo configuro todo lo que son aspectos de mi proyecto. Entonces esta carpeta es bien importante, la vamos a ir viendo más adelante en otro momento. La carpeta public es la carpeta donde está mi archivo index.php. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que hacer mi proyecto público, solamente es la carpeta public, los demás no deberían estar accesibles desde internet. Después tengo la carpeta source, src. Dentro de source es donde va todo mi código fuente, mis controladores, entidades, migraciones, todo lo que yo hago va dentro de la carpeta source. Es donde mayormente vamos a trabajar todo lo que es backend, código PHP. Templates es mi carpeta de frontend y la utilizo solo si es que mi frontend va a ser con Twig. Entonces Twig es un gestor de frontend que se instala con Symfony. Tengo mi carpeta tests para pruebas en Symfony. Tengo mi carpeta translations para colocar los diferentes textos en diferentes idiomas. Tengo mi carpeta var. La carpeta var es una carpeta especial que me sirve para registrar información temporal como la caché de Symfony y los logs. Esta carpeta tiene que estar en modo lectura y escritura. Entonces eso vamos a proceder a ver si está así. Con ls-l dentro de mi carpeta puedo ver que por defecto ya me la crea la carpeta var como una carpeta para que también se pueda escribir. Entonces Symfony va guardando la caché y los logs acá. Y luego tengo la carpeta vendor donde se instalan todos los paquetes de terceros que yo utilizo. Más allá de eso yo tengo mi archivo env. El archivo .env es el archivo de configuración del entorno. Entonces hay un plugin env support, lo vamos a guardar.
vamos a habilitar el plugin de env también para que reconozca y le dé un mejor formato. En la carpeta env es donde yo configuro el entorno en el cual yo trabajo. Hay tres entornos. Dev es para desarrollo de development. Hay el entorno prod, que es de producción, cuando ya el sistema se pone en funcionamiento, y hay un entorno test adicional. Esos tres vienen por defecto, entonces eso es bien importante. Luego en el archivo env yo también tengo la configuración de mi base de datos, la cadena de conexión a mi base de datos. Entonces por ahora no vamos a poner nada acá, vamos a simplemente utilizar el proyecto. Además yo puedo crear archivos env específicos para diferentes entornos. Por ejemplo, este entorno es para cuando yo manejo test. Gitignore es de Git. Este archivo me indica que se van a ignorar todos los siguientes archivos o rutas dentro del proyecto, o sea, no van a subir al servicio de versionamiento. Composer, JSON, Composer Log son un conjunto de archivos de Composer donde yo registro todos los paquetes de terceros que yo voy a utilizar y descargar y poner en la carpeta vendor. PHP Unit es para pruebas y Symfony es un archivo que me da algunas características de las versiones de plugins que yo necesito dentro de lo que es mi archivo de Symfony. Entonces no lo vamos a manejar mucho. Composer va a hacer la actualización de estos archivos. Entonces vamos a cerrar todos nuestros archivos y vamos a comenzar a configurar nuestro server local para que ya pueda apuntar. Nuestro server local como virtual host tiene que apuntar siempre a la carpeta public, porque dentro de public está nuestro index. Para ello vamos a proceder a la línea de comandos y vamos a crear un virtual host. Nosotros tenemos que hacer que nuestro virtual host apunte a la siguiente ruta. Entro a la carpeta root y ejecuto el comando print working directory pwd, que imprime el directorio actual. Yo tengo que hacer que mi virtual host que voy a configurar ahorita apunte a esta dirección, a la carpeta public dentro de mi proyecto de Symfony. Entonces procedamos a irnos a etc apache 2 sites available. Como les dije, la carpeta sites available es la carpeta donde yo tengo el listado de todos los proyectos que existen en mi servidor. Yo voy a proceder a copiar mi archivo sistema.conf y lo voy a llamar www.sistema.conf. Entonces me olvidé de algo, voy a cancelar el comando, siempre tiene que terminar en .conf. Entonces, una vez que realizo este comando, yo como administrador voy a proceder a editar www.sistema.com.conf. Entonces server admin no lo voy a cambiar, mi server name es www.sistema, mi carpeta raíz, esa sí va a cambiar totalmente, es la nueva carpeta que nosotros hemos elegido y yo por practicidad y por tiempo la voy a copiar acá y lo mismo voy a hacer en mi directory. Entonces hago esos dos, luego me bajo un poco a mis archivos de logs y voy a poner www.sistema.com/errorlog, www.sistema.com/accesslog. Yo lo que hago aquí es personalizar, voy a quitar esta directiva más que no corresponde. Yo lo que hago aquí es personalizar que para mi proyecto yo tenga mis archivos de log específicos dentro de la carpeta log y no tenga que estar buscando dentro de todos los proyectos. Una vez que está eso, yo tengo que habilitar mi sitio con sudo en site sistema.com, habilito y sudo system control restart Apache y reinicio mi servicio de Apache 2. Una vez que hice eso, ya debería tener configurado mi virtual host y cuando acceda a sistema.com ya estoy dentro de mi proyecto de Symfony y ya puedo comenzar a trabajar sobre la ruta www.sistema.com. El nombre que ustedes quieran pueden utilizar, no necesita tener dos puntos, puede tener un punto, si quieren simplemente pueden ponerle sistema, como ustedes quieran. Eso ya dependerá de su proyecto, la facilidad que ustedes tengan. Procedamos ahora de ver muy poco de código de Symfony y después ya vamos a ir profundizando en los diferentes componentes. Entonces comencemos. Yo lo primero que voy a hacer es sobreescribir esta ruta que por defecto viene incluida en el framework de Symfony. Entonces yo no quiero que me aparezca esto, yo quiero que me aparezca una pantalla personalizada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hablar de manera bien sencilla de las rutas. Symfony utiliza diferentes tipos de enrutamiento y todas las rutas se manejan a través de los controladores. Entonces
Para este curso lo primero que vamos a hacer es simplemente crear, clic derecho encima de la carpeta, New, vamos a crear una clase. Esa clase la vamos a llamar Index Controller. Más adelante les voy a explicar por qué Index Controller, por qué los nombres y todo. Una vez que yo creo un archivo en PHP Storm, la ventaja que hace es que reconoce que hay un proyecto de versionamiento de Git. Entonces me dice si quiero aumentar este archivo a mi versionamiento. Si se fijan a la izquierda, el nombre de todos los archivos está en verde, menos el nuevo que yo creé. Eso significa que no está incluido en nuestro proyecto de versionamiento y no va a ser tomado en cuenta. Si yo adiciono ese archivo, deja de estar en rojo y se vuelve verde, indicando que es parte del proyecto. Nosotros cuando creamos un controlador siempre tenemos que hacerlo dentro de la clase controller, y nuestros controladores por defecto deberían extender de la clase abstract controller. Si se fijan, en PHP Storm ya nos da un montón de herramientas para autocompletado. Esto debido a que hemos instalado el plugin de Symfony. Elegimos la clase, presionamos la tecla tabulador y automáticamente se incluye la clase específica que nosotros queríamos usar. ¿Qué framework usamos? Usamos Symfony Bundle Framework Bundle Controller Abstract Controller. Esta clase es la clase básica que provee Symfony para implementar un conjunto de herramientas y funcionalidades de controladores. Entonces, lo único que yo voy a hacer en este momento es sobreescribir la ruta index. Para eso vamos a explicar lo siguiente. Cada ruta, cada URL que nosotros tenemos en nuestro sistema siempre tiene que ser mapeada a una clase de un controlador. Eso significa que yo tengo que mapear esta ruta, que es la ruta raíz de mi proyecto, a alguna clase controladora. Entonces, para eso, ¿qué es lo que yo hago? Yo creo clases, cada clase se llama un controlador, y dentro de esas clases yo creo funciones públicas con el nombre que yo quiera. Yo voy a crear una clase, una función llamada index para almacenar mi controlador índice. Entonces yo lo único que hice es crear una clase pública dentro de un controlador. ¿Cómo genero la ruta? La ruta la genero utilizando anotaciones. Entonces, para las anotaciones yo utilizo la sintaxis especial de comentario que ven acá, que comienza con una barra quebrada y dos asteriscos, y en cada línea tiene un asterisco, y termina con un asterisco y un quebrado. Es simplemente una anotación especial para un comentario de múltiples líneas. Nosotros las rutas las creamos con lo que se llaman anotaciones. Las anotaciones son descripciones de las funciones que nos dan más información sobre las mismas, y en este caso le permiten al framework de Symfony identificar ciertas características que tiene. Entonces, para eso yo utilizo la anotación route. Cuando yo utilizo la anotación route, van a ver que vamos a importar una clase adicional que es de Symfony Component Routing Annotation Route. Eso significa que yo estoy importando una clase para poder definir que esta función es un controlador. ¿Qué significa eso? Que es una ruta públicamente accesible. Entonces, lo primero que voy a hacer en esta función es anotar cuál va a ser la ruta. Entonces, como yo voy a sobreescribir mi ruta raíz, yo simplemente pongo una línea quebrada que es mi ruta raíz. Lo siguiente que hago es asignarle mediante el atributo name un nombre a esa ruta, índice o index si quieren, yo lo voy a poner en español. El nombre puede ser cualquier cosa, minúsculas y guión bajo, o minúsculas y mayúsculas, no hay ningún problema. Entonces, este nombre es un nombre que yo le doy a esta ruta específica dentro de mi proyecto. El objetivo es que yo pueda acceder a esta ruta usando el nombre, sin necesidad de acordarme la ruta completa, y con el nombre voy a poder acceder a esa ruta desde diferentes partes del proyecto. Más adelante vamos a ver. ¿Qué es lo último que tengo que hacer? Las funciones de mi controlador siempre tienen que devolver algo, y lo que vamos a devolver nosotros en este caso es un simple objeto de response. Return new response. Response tienen que implementar la clase Symfony Component HTTP Foundation Response. Este es el objeto básico de respuesta que tiene que dar una clase en un controlador en Symfony. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es simplemente dar el código. Hola, esta es mi ruta index. Y con eso vamos a guardar. Puedo poner archivo, guardar todo, guardar todo, que es control S, y voy a guardar todos mis cambios. Symfony por defecto guarda, como les dije, pero por si acaso es bueno hacerlo.
Si yo actualizo en este momento mi página, me da un error. Me dice que verifique index controller. Entonces, ¿qué nos dice? Aquí ya nosotros comenzamos a notar la ventaja de Symfony. Entonces, expected plain value, ¿qué vamos a verificar en nuestro código? Lo siguiente, las rutas siempre tienen que ir con comillas dobles. Si no ponemos comillas dobles, entonces vamos a tener el error que hemos visto y el Symfony no va a poder detectar la ruta. Una vez resuelto ese error, vamos a poder ver que ya tenemos una respuesta. Si inspeccionamos este elemento, vamos a ver que nosotros ya tenemos un código básico de HTML que ha sido generado. El objeto response nos devuelve por defecto una respuesta de HTTP y lo que tiene es primero un nombre de un valor que es el texto que se va a mostrar en el resultado, luego tiene un código. Yo por defecto uso el código 200, que es el código OK. Puedo devolver igual el código 404 si es que quisiera. Entonces, dependiendo de lo que ustedes van a utilizar, ustedes pueden cambiar el valor del código de respuesta que tienen en este momento. Entonces, sigue siendo lo mismo, solo que al momento de analizar la red vamos a ver que el código de respuesta, que es 404, cuando yo cambio este código, cambia al código 200. Entonces esto es muy importante que ustedes se acuerden. Ustedes mediante el objeto response pueden definir el código de respuesta que va a tener. Y eso es lo básico. ¿Qué es lo que vimos? Vimos cómo crear un proyecto, cómo levantar el servidor usando Symfony y levantar nuestro servidor con un virtual host utilizando Apache, además de ya tener un proyecto bien estructurado básico para poder trabajar. Perfecto, en el próximo video ya vamos a comenzar a utilizar un poco más los controladores y profundizar en las rutas.